Bueno, gente, vamos a ver el video del usuario Fundación para el Progreso. El video se llama Conferencia Axel Kaiser, el nazismo es socialismo. Ok. Ahí tienen si quieren pausar, pero les voy a leer lo importante. Los nazis combatieron al comunismo y al socialismo de izquierda. Hitler odiaba el marxismo y los nazis persiguieron, encarcelaron y mataron comunistas y socialistas reales. Protegieron la propiedad privada y colaboraron con grandes empresas. A diferencia de los regímenes socialistas, no abolieron el capitalismo, sino que lo aprovecharon. De hecho, privatizaron un montón de la economía alemana. Promovieron un nacionalismo extremo, racismo y militarismo, que son más típicos de ideologías de extrema derecha. Rechazaron la lucha de clases y en su lugar promovieron una unidad nacional basada en la raza aria. Literalmente se llamaban socialistas porque en esa época era lo popular con los obreros. Por eso. El socialismo clásico implica cosas como propiedad colectiva o estatal de los medios de producción, economía planificada, igualdad social y económica e internacionalismo, o sea, solidaridad entre clases obreras más allá de las fronteras. ¿Qué hacían los nazis? Mantuvieron la propiedad privada mientras controlaban ciertos aspectos económicos por razones estratégicas no igualitarias. Aliados con grandes empresarios, perseguían a los verdaderos socialistas y comunistas, rechazaban el internacionalismo, exaltaban el nacionalismo extremo y la pureza racial, y promovían la jerarquía y la desigualdad con una visión elitista de la raza aria. Su programa era autoritario, nacionalista, racista y anticomunista. Acá pueden ver más, por si les interesa leer. Si creen que los nazis son socialistas, no son gente que lea para empezar, pero por las dudas pongo esto. Con el nazismo era un corporativismo autoritario, no socialismo. Literalmente acá tienen ejemplos de persecuciones a socialistas y a comunistas tras el ascenso de Hitler. Cronología de la persecución nazi a socialistas y comunistas. Aquí tienen distintos ejemplos. Y esto era otro tema. Sí, esto es para un pelotudo que había dicho que Videla era peronista, imbécil. Pero bueno, igual lo dejo, no viene mal. No es relevante, pero está bueno. Salve el Peca por su donación de €1. Muchas gracias, Peca. Tome su poodle. Es verdad, los que creen eso literalmente ni ven los videos, solo se ponen a criticar y ya, pero bueno. A ver, vamos a ver qué dice. Bueno, como ya sabemos, cualquiera que les diga que los nazis eran socialistas o que eran marxistas son unos mentirosos de mierda. Pone a Marx, a Lenin y a Hitler ahí mismo. Interesante, porque literalmente el sucesor de Lenin fue el que hizo que Hitler se saque del Discord, si saben a qué me refiero. Se autoeliminó porque tenía demasiado miedo a los soviéticos. Muchas gracias a todos por venir, sobre todo un día de semana a las 7 de la tarde, donde podrían estar tomando un cóctel pico sour, pasándola bien y vienen a oír de un tema tan denso y tan deprimente como este. Miren, y esta charla va a ser exigente porque sobre la historia del nazismo se ha escrito tanto y se ha dicho Sí, va a ser exigente porque tenés que crear un montón de pelotudeces para aceptar esto que dice el tarado. tantas cosas, son tantos los ángulos que uno puede investigar, que, bueno, es eterno básicamente, yo no voy a estar hablando años de este tema. Lo que yo voy a hacer en esta charla es básicamente demostrar por qué el nazismo es socialismo, y por qué es anticapitalismo, y por qué no tiene una diferencia fundamental con el comunismo y el marxismo, ¿ok? Que al que adhieren personas que hoy están en la moneda, por ejemplo. Y esto nos va a llevar a una investigación de fuentes directas, y por lo tanto esta es una presentación. A propósito, no estoy seguro si leí el título, creo que sí, pero por lo dudas lo digo. Este es Axel Kaiser, el video se llama Conferencia Axel Kaiser, el nacionalismo-socialismo de la Fundación para el Progreso. Creo que no voy a compartir imagen a menos que sea algo necesario. Distinta a otras que yo hago, normalmente con muy poco texto. Esta va a tener que tener más texto porque ustedes van a tener que leer de boca los mismos protagonistas qué es lo que realmente pensaban, ¿ok? ¿Por qué le puse nazi-socialismo? Este es el título del informe que realiza y elabora Friedrich Hayek, que fue premio Nobel de Economía, era austríaco, envió todo el ascenso de los nazis en Europa, era de Viena. Irónico que todos los fachos, siempre, todos los fachos, te quieren convencer que los nazis eran socialistas o que eran de izquierda. Literalmente, todos los fachos a día de hoy son bien de extrema derecha y odian a todo lo que sea moderadamente de izquierda. Vos sos centro-izquierda y también como un comunista. Este tipo es de extrema derecha. ¿No? Precisamente una de las ciudades donde vivió Hitler. Y un pensador liberal que, como ustedes saben, es referente para todos nosotros hoy en día, escribe este informe y se lo envía a
Lord Beveridge, en ese minuto, que estaban hablando de School of Economics, de gran presidente y director, y lo titula Nazi Socialismo. Porque ya en esa época se corría la teoría falsa de que los nazis eran una reacción capitalista frente a los movimientos socialistas revolucionarios. Y básicamente lo que decía ahí es que esto no es verdad, ¿no? Entonces yo lo titulé igualmente. ¿Por qué? Porque el nazismo es socialismo. Y si ustedes se fijan, la izquierda trata de hablar siempre de fascismo, más que de nazismo. El concepto de nazismo casi no lo usan. ¿Por qué? Porque les complica que nazismo significa nacionalsocialismo. Porque dicen, no, es que será el socialismo de nosotros lo bueno, ese es el socialismo de los malos. ¿Okay? Entonces, prefieren hablar de Nadie dice era socialismo de los malos. ¿Preferís que te diga nazi en lugar de fascista? Ok, a partir de ahora voy a decir que sos un puto nazi, no te preocupes. El motivo por el cual prefiero decir fascismo en lugar de decir nazismo es porque literalmente el nazismo es solo una vertiente del fascismo. Hay tipos que te dicen, ¿cómo voy a ser nazi si yo no tengo problema con los judíos en particular? Prefiero decir fascistas. O te dicen, no, yo no soy fan de Hitler, de hecho el tipo perdió. Pero literalmente, no hay una diferencia tan grande como te gusta creer. Y ningún socialista te va a decir, no, pero es que el socialismo de los nazis era socialismo malo, nuestro socialismo es bueno. No era socialismo, no tenía un carajo que ver. No tenía nada que ver con la lucha de clases, no tenía nada que ver con el marxismo, era literalmente algo basado en la raza aria. Literalmente, si lo vieron al principio del directo, ellos hasta estaban en contra de la idea de lucha de clases, hablan de colaboracionismo entre clases. Y todo guiado por la raza. en vez de hablar de nazi. Y aquí, después de esta posición, yo espero que les... Literalmente, los que mataron a los nazis fueron los socialistas. Los que mataron a los fascistas, a Mussolini, fue el comandante Valerio, un comunista. quede claro que la filosofía nacionalsocialista, descontado el ingrediente racial del que también vamos a hablar, ¿no? Es una filosofía que hoy ustedes pueden ver en cierto grado, ¿no? Bastante representada en movimientos como el Frente Amplio, como el Partido Comunista de Chile y lo demás, ¿no? Insisto, no en la parte de la supremacía racial, que es otra cosa distinta a la que hemos visto en nuestro país, por supuesto, hasta ahora. Entonces, bueno, antes de entrar al tema, quería hacer unos pequeños comentarios biográficos de Hitler, que es el personaje que aquí parece un muñeco diabólico. Esta es la foto que encontré yo de cuando era niño, o sea, ya, yo veo una guagua así arrancando. O sea, yo creo que Chucky se esconde de Hitler a esa edad, ¿no? Bueno, él nace en 1979 en un pueblo austríaco, ¿ya? Que se llama Braunau am Inn, y el padre de Hitler es... Como regla, cuando alguien que está haciendo una presentación y es una presentación encima con gente que pagaron para ir a verlo, cuando hace un chiste como eso, las personas se ríen. Literalmente, el tipo hizo un chiste y se quedaron todos callados. Yo creo que Chucky se ocultaría de Hitler a esa edad, ¿eh? ¡Jaja! Pasa una planta rodadora. Suenan grillos. Es triste, ¿eh? hijo ilegítimo de un matrimonio, es un bastardo no reconocido, cuyo apellido originalmente es Schicklgruber, ¿eh? Ese es el nombre de familia de la madre del padre de Hitler, pero adopta el nombre de sus suegras, el apellido de su suegra, y de ahí sigue, concepto, la línea hacia abajo con Hitler. ¿Qué es lo que caracteriza al padre de Hitler? Esto es importante. Es una persona pequeña burguesa, pero muy pequeña burguesa, en media baja, que lo único que intenta toda su vida es tratar de demostrar que es alguien, ¿no? En el contexto del pueblo en el que él vive, ¿no? Y es un tremendo resentido social. Es una persona muy frustrada socialmente, con mucha rabia. Y esta rabia la hereda Hitler. Hay una cuestión que define la psique de Hitler, y esto es importante tenerlo claro, y esto lo dice Emil Ludwig en la biografía, que es un gran biógrafo del siglo XX, Ludwig entre Stalin, entre Mussolini, y él escribe un libro sobre estos tres dictadores, que lo recomiendo mucho. Y él dice, bueno, este resentimiento social, esta rabia social de Hitler. Hitler es una persona que muestra cierta rebeldía e incapacidad de encajar desde el principio, y él no termina el colegio. Él no tiene un abschluss, como se dice en alemán, de escuela, no tiene un certificado de haber terminado la escuela, ¿ya? Secundaria, nada. Entonces la madre frustrada le dice, bueno, ándate a Viena, porque él quería ser artista, ¿ya? Por lo demás, prácticamente Hitler nunca trabajó en su vida. Si hubiera vivido en Chile sería militante frente amplio. Pero no quepa ninguna duda. Y ¿Qué tiene que se ver? va a Como lo Viena con la rechazaron en ilusión Bellas Artes, de entrar a la que Academia era de zurdo, Viena, quiere decir. pero lo encuentran poco talentoso a él, ¿ya? No lo encuentran lo suficientemente talentoso. Él postula 2 veces, si no recuerdo, y lo rechazan. Y después lo rechazan en arquitectura. Le dicen, usted tal vez puede ser arquitecto, y lo mandan a postular, pero como no tiene un certificado de escuela que terminó la escuela, entonces, bueno, le dicen que tiene que terminar el colegio, así que olvídese. Y eso le genera mucha frustración. Este es un cuadro que pintó él. Hitler pintaba cuadros. Fíjense, ustedes lo ven en internet y se dan cuenta que no son tan malos, la verdad. O sea, y este cuadro que pintaba él. Y una de las formas como él se mantenía, él vivió con mucha pobreza en hogares de acogida, financiados mucho por judíos, ¿ya? Como en estos casas para hombres que uno ve en las películas en Estados Unidos, pero en Viena a finales del siglo pasado. Y en esos círculos en Viena, él desarrolla 2 cosas. Se expone a discursos fuertemente antisemitas, ¿ya? Que están de moda en esa época. Y eso empieza a él a incluirlo fuertemente y empieza a desarrollar un poco un resentimiento con los judíos que lo mantienen directamente a través de esta fundación, a través de estos hogares de acogida para gente pobre que está en la calle, ¿no? Y además convive con judíos pobres que están en estos hogares de acogida y que son personas que llegan como verdaderos vagos, que llegan, digamos, sucios, malolientes, y entonces él empieza a extraer una conclusión general de que los judíos son así, a partir de ese tipo de experiencia. Y lo otro que desarrolla es lo explica Emil Ludwig, es un fuerte sentimiento antiburgués. La gente no es un resentido con la nobleza, con los condes, por los burgueses, que lo ve muy lejos, no es un punto de referencia, sino que los Hitler no burgueses que tienen estaba en contra de los esa burgueses, burguesía pero ¿de qué carajo estás comerciante, hablando, en fin, pelotudo? en la que él ve, ¿no es cierto?,
porque justicia y la rabia, porque en el fondo quiere ser como ellos. O sea, es un envidioso. Eso es lo que es. Hitler es un envidioso de Tomo y Lobo, ¿ya? Entonces, bueno, él dice, me voy a Austria, se va a Alemania, y él celebra cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Una de las cosas que Hitler celebra por sobre todas las cosas es, bueno, ahora por fin tengo yo un rol, pertenezco a algo más grande. Y se lista para ir al Sí, frente de literalmente combate, ¿no? privatizó Para ir a la guerra. todo. Ahora, en la guerra, dicen que recibe la Cruz de Hierro, Oh, no, por un bueno, acto de coraje sí. que supuestamente él solo capturó a 12 No, franceses. no es un documental, es una pelotudez que está diciendo Axel Kaiser. Pero las historias que se han revisado, por lo menos los historiadores que han hecho el trabajo de investigar, te parece que no es así. Parece que Hitler era un cobarde en la guerra, no era una persona de gran coraje, ni mucho menos, ¿no? Y que en realidad estaba más en el Estado Mayor moviendo papeles, y todo este cuento de que fue tan valiente y todo lo demás parece haber sido una gran exageración, y que él siempre, digamos, utilizó cuando la guerra, que por hacerse que era un héroe militar, cuando en realidad no lo era. A diferencia de Hermann Göring, que como ustedes saben, fue uno de los más cercanos de su círculo de hierro, que Hermann Göring efectivamente fue uno de los mejores pilotos de la Primera Guerra Mundial. Y era un héroe nacional, porque había grabado 22 aviones, después de que murió en combate Manfred von Richthofen, que fue el Barón Rojo, el famoso Barón Rojo, ¿cierto? Uno de los que era como esta estampa de héroe, es Göring, que también un personaje distinto, un personaje aristocrático de clase alta, y él efectivamente sí tenía un estatus merecido de Lo leyenda logró. en la Primera Guerra Mundial, que después les fue muy útil a Hitler para utilizarla para conectarse con ciertas clases de élite y otras cosas que más, ¿cierto? Entonces, bueno, eso pasa con él. ¿Y dónde termina Hitler después? En Múnich. Se toma de todo Múnich. Si ustedes han ido a Múnich, a Opera House, que es famoso, a tomar cerveza, a comer ahí, ustedes pueden ver que muchas reuniones de los nazis, de los primeros movimientos disidentes nacionalsocialistas se desarrollan ahí, en Múnich, en distintas, estas típicas cervecerías bárbaras, que se yo, el Opera House es una de las más conocidas. ¿Y en qué trabaja Hitler? Bueno, Hitler trabaja como espía del ejército alemán sobre estos movimientos reaccionarios en contra del orden establecido que se están formando, ¿ya? Entonces, él empieza a ir a oír las reuniones de estas personas que en realidad era veteranos, algunos viejos que están ahí conversando de lo mal que está Alemania y que los judíos tienen todo tomado y nos están sometiendo y qué sé yo. Y él supuestamente va para reportar qué peligro o no pueden significar estas organizaciones. Y las empieza a oír y empieza a decir, ¿saben qué? Tienen razón. Y un día estando ahí de espía, él, para que no ustedes cómo son las cosas, toma la palabra y da un discurso. Y desata toda su ira y su furia y todo lo demás. Y es tan impresionante el discurso que da, que, bueno, aplauso cerrado. Y ahí había un señor, ¿cierto? Es uno de los fundadores del, porque hay un partido que es anterior al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que es el Partido Obrero Alemán, ¿ah? El Deutsche Arbeiterpartei, es este. Este era el logo, y que era el Partido de los Trabajadores de Alemania. Supercapitalista, ¿no? El Partido de los Trabajadores de Alemania, ¿no? Esto es, poco después estamos hablando de la Revolución Rusa, o sea, esto es más o menos la misma época. Y que ese partido fundado por un obrero, un cerrajero, de allá de Bavaria, Anton Drexler, y un periodista que se llama Karl Haber, entre otros más. Y es un partido fundamentalmente antisemita, nacionalista en materia de, básicamente, Alemania primero, la humillación y la guerra y todo lo demás, y revolucionario en términos de lucha de clase. ¿Eh? Un poco los ricos contra los pobres, pero además esta cosa racial, contra los burgueses. Y esto es un factor muy importante. Varios de los Literalmente los nazis estaban en contra de la lucha de clases. miembros de este partido incipiente, de esta formación que se está dando, son miembros de una sociedad esotérica y ocultista que se llama la Thule, la sociedad Thule, que algunos de ustedes habrán oído. Yo no he estudiado la historia de las sociedades ocultistas, pero si hay una que tuvo influencia, probablemente la que más influencia ha tenido en la humanidad ha sido esta, ¿no? ¿Y qué es lo que pensaban en la Thule? Ustedes pueden ver que de ahí viene la suástica. La suástica no lo inventó Hitler. La suástica viene, esto lo toman en un símbolo muy antiguo que se encuentra en culturas en la India, en otro lado, ¿Por qué si suástica? Decía esvástica, pelotudo. Estás hablando en español. milenario. Y ellos lo toman porque la tesis de esta sociedad esotérica es que existe esta raza superior, que es la de los arios, y que los alemanes son los descendientes de esta raza superior, ¿cierto? Esa es la tesis de esta sociedad, de este grupo. Y que hay una especie de choque de civilización con otros grupos, especialmente los judíos, que quieren corromper y destruir la raza aria y la raza germana, y una de las formas de corromperlas mezclándose con otras razas, ¿no? Y un poco dividiendo la pobreza de la sangre. Y tienen todo tipo de locuras en ese sentido, ¿no? Y lo que se trata es de recuperar la pureza racial y el suelo. Blut und Boden. Eso es lo que se trata esta cuestión esotérica, ¿no? Uno de los principales integrantes de la sociedad Thule es un poeta alemán que se llama Dietrich Eckart. Y este tipo resulta ser muy, muy relevante porque él escribe y dice, antes de que aparezca Hitler en escena, que Alemania necesita un Mesías. O sea, ¿quién va a restaurar la gloria y nos va a llevar al universo al reino de los 1000 años, que es el típico milenarismo catológico, que ustedes pueden ver también esta cosa en el libro de la Biblia, de las Revelaciones? Entonces, ¿quién nos va a salvar y nos va a separar esto de la tierra? Básicamente, una cosa así. Cuando él oye a Hitler, dice, este es. Y sin Eckart, Hitler nunca habría llegado a un digo. Entonces, lo toma, ve el potencial en esta persona, y dice, este es el traje del cambio. Y lo agarra y lo empieza a pulir, lo empieza a trabajar, lo empieza a... Porque Hitler era una persona, lo que llama un picante, ¿no? O sea, una persona que no sabía comer, era una persona, un desastre, ¿no? Muy, muy burdo, de modales muy toscos. Entonces, cuando Eckart lo empieza a presentar un poco más en sociedad, quedaba mal parado. Entonces, Eckart lo empieza a pulir y lo empieza a ayudar con las cosas que escribe. Eckart tenía un diario también en el cual publicaba artículos, ¿no? Estamos hablando La verdad no sé si eso es verdad, pero honestamente no me interesa defender si Hitler tenía buenos modales o no. de que todavía estuvo un grupo pequeño de gente. Voy a Aquí hacer todavía 20 no ha mentiras aceptado porque lo todo dice él. el proceso del crecimiento del nacionalismo. Y Eckart tiene clara una cosa. Él tiene clara, para él, ¿no es cierto?, en su esta enfermedad delirante ideológica, este conflicto civilizatorio racial que va a terminar llevando probablemente al exterminio de la raza judía, porque si no se extermina la raza judía, entonces los perdedores son los otros, son los hermanos arios, ¿ya? Entonces, él dice, de hecho, sí, mira, tal vez sea un inhumano, es profético en realidad lo que él dice ahí, en uno de sus poemas, porque él señala, efectivamente, tal vez sea atroz lo que tengo que hacer, pero si consiste en, o lleva a la salvación de la raza aria, entonces termina siendo moral, ¿ya? Profético. Él no llegó para ver todo lo que pasó. Sí, de hecho voy a mostrar eso. Ya recién les puse ejemplos de cómo las fechas y todo, cuando se pusieron a matar a los comunistas, pero
Acá está el poema. Primero vinieron por los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y ya no quedaba nadie que dijera nada por mí. De Martín, no sé si lo llegan a leer ahí, me saco un segundo. Martín Niemöller, no estoy seguro de se pronunciar así. Precisamente ese poema lo escribieron precisamente por los nazis. Este forro se pone a decir, ah, no, sí, sí, eran comunistas, andate a la mierda. Pasó después, y murió antes, pero este es un personaje muy, muy importante. O sea, el romanticismo, esta idea de poner los sentimientos por sobre la razón, juega un rol esencial en el auge del nacionalsocialismo alemán. ¿Y qué tal de los datos por encima de la razón? No me jodas. Yo estoy poniendo datos. Vos literalmente estás diciendo, bueno, pero miren, ven, Hitler seguramente le tenía bronca a los judíos porque veía un montón de judíos pobres y asoció como que el judío trae la pobreza. Y es como, chabón, no estás hablando de lo que hicieron los nazis, no estás hablando de sus políticas. En todo caso, estás intentando psicoanalizar a Hitler, lo cual no podría importarme menos. Si vas a decir que son socialistas, decime cuáles son las políticas de los nazis. ¿Qué hicieron los nazis? Privatizar toda la economía alemana, hacer que los empresarios ganen más guita, empezar a matar a todos los sindicalistas que protestaban por un trato mal a los obreros, matar a cada comunista y socialista que encontraron. Literal, solo falta que se ponga a llorar. Miren qué malo que era Hitler. Es obvio que tenía que ser un comunista porque los comunistas son la cosa más malvada del mundo. Literal. Este hijo de puta que lo único que está haciendo, que está intentando hacer es manipular, se te pone a hablar del uso de la razón. Estas pulsiones revolucionarias y la creación del país sobre la tierra, este turismo, etc. En 1920 se funda el Partido Nacional Socialista Alemán, que es sobre la base del Partido Obrero Alemán, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Es un partido obrero. Esto es importante, y toman obviamente la suástica como símbolo del partido que todos conocen. Y acá entramos un poco al fondo del asunto, de por qué este es un partido socialista. Y básicamente es anticapitalista. Es un partido anticapitalista y antiburgués. Eso es lo que es. Entonces es un movimiento revolucionario en contra del capitalismo que se asocia directamente con los judíos, capitalismo, judaísmo, capitalismo financiero, los judíos, con la ruina de las condiciones económicas alemanas que son muy malas después de la Primera Guerra Mundial, antes de la hiperinflación, que viene en el año 23. Y entonces, realmente el partido Henry Nietzsche, Ford, tremendo funda nazi, Hugo Boss, le vendieron los... una programa de 25 puntos. Y yo saqué algunos más acá. Pero ustedes pueden ver 25 puntos, venga, vamos a verlo. que son obviamente completamente antiliberales y anticapitalistas, ¿no? O sea, por ejemplo, los actos del individuo no pueden contradecir los intereses de la comunidad, esto dicen los nazis. O sea, el interés de la comunidad es anterior al acto del individuo. La comunidad entendida y definida como la entienden obviamente los nazis, como el cuerpo colectivo, el organismo, ¿cierto? Social alemán. La Volksgemeinschaft. Sí. Entonces dice, primero, solamente los de la raza pueden ser ciudadanos. Claramente, eso es algo bien comunista. La comunidad está formada por la raza. Quiere una única identidad étnica. Uy, sí, el socialismo siempre habla de eso, ¿no, forro? Y, bueno, eso es importante. Esto es parte esencial del partido. Ningún judío puede ser miembro de la raza. Esta es la cosa racial de ellos. Pero después viene pura cuestión económica, prácticamente. O sea, encauzarse todas las rentas que no se basan en la producción. O sea, se acabó el lucro. Alguien decía, ¿cómo es eso? Ningún judío puede ser miembro de la raza. Claro, eso es parte del nazismo. eso, ¿se acuerdan? El lucro es malo. El lucro es malo, salvo cuando tú estás trabajando en el campo, estás haciendo tus cosas. Marx, su familia, era judía. Te lo digo, ¿eh? Ahí te puede quedar, pero el lucro, por definición, es malo, ¿ya? En términos generales, ¿no? Entonces, se acaban los intereses. El lucro de los intereses. Yo no puedo darte un crédito por darte intereses. ¿Quiénes están fundamentalmente metidos en el negocio del crédito entre los judíos? Por eso hay relación entre el capitalismo con los judíos también. Pero no es solo eso, ¿no? No es solamente un tema de raza. Solo los nazis no podían ser procapitalistas. Es una cosa delirante decir que los nazis eran procapitalistas. Se entendían que el capitalismo iba de la mano con la supuesta raza que explota tras el sistema financiero y todo lo demás. La nacionalización de todas las empresas asociadas para formar una... Qué manera de mentir, ¿eh? Porque en el fondo en esa época en Alemania era casi todas las empresas, porque no teníamos mercados integrados abiertos como se entendía. ¿Ya? O sea, nacionalización de empresas. ¿Quién determina cuáles son las empresas asociadas para formar una? Bueno, yo mismo. Después, el reparto de beneficio de toda la industria pesada. ¿Qué es el corazón de la economía alemana? La industria pesada. ¿Cuál era el corazón de la economía alemana? Hay que No socializaron los medios de producción, privatizaron la economía alemana. Partido Socialista. O Frente Amplio. ¿Sí o no? Claro. Esto no tiene nada que ver. Y después vamos a decir, hay que tomarse el tiempo de leer estas cosas. Y aparte esto estamos grabando, para que la gente lo pueda ver en YouTube y yo no tenía idea de eso. Pero sí parte del Partido Nacional Socialista. Un sistema de pensiones a gran escala para los ancianos. Uno puede decir,
bueno, luego eso ya también lo hicieron los nazis, pero es algo que sí, pero obviamente lo que ellos tenían pensado era el sistema estatal de pensiones que venía de época de Bismarck, en la cual todos eran dependientes del Estado, el sistema de reparto. Que es lo que se hace en Chile, el primer país del mundo, es irse contra el sistema estatal de pensiones de Bismarck y de los nazis. ¿Y qué es lo que quieren hacer nuestros gobernantes de hoy? Volver, ¿no? El sistema de pensiones de los nazis. Que por lo demás ya vigente en muchas partes del mundo, todavía no quiero decir porque se partió un sistema de reparto necesariamente nazi, pero estás diciendo que los ciudadanos tienen que depender del Estado, del poder político, porque así lo controla. Y eso lo decía Bismarck, que lo tengo en el libro para mental. Él dice literalmente que la idea del sistema de pensiones, este de reparto, es controlar a la gente, porque en la medida en que dependen de la pensión que tú le vas. Ok, yo voy a dar nombres. Literalmente tenían alianzas con compañías como IG Farben, Krupp, Volkswagen y Siemens. Son sumisos al poder del Que Estado. y a la colaboraron ley. activamente con el régimen, muchas veces beneficiándose de contratos estatales y del uso de trabajo forzado. Se toma la Rusia. Nunca derecho al agua. Nadie puede estar de acuerdo con un sistema de pensiones de reparto si tiene la libertad, ¿no? Y menos aún si tiene la solvencia financiera del Estado. ¿Sí? Porque además son insolventes, el sistema no puede funcionar. Reforma agraria. Una reforma agraria. Para expropiar gratuitamente las tierras para fines de utilidad pública. Lo escribo en el chat, por si lo quieren, por si las quieren buscar. ¿A quién se le ocurrió eso en Chile? No, a Alessandri no se le ocurrió. A Alessandri se lo impuso la Alianza para el Progreso. Y fue fundamentalmente diseñada por Raúl Pérez y otra gente bajo el gobierno demócrata, Kennedy. Y Alessandri, como tenía dudas, la ganó la reforma del macetero porque en realidad, y todavía quedaba contemplado el pago, no la expropiación gratuita. El pago real de lo que está, eso después se fue cambiando. Y ya aceleró todo este proceso, Eduardo Frei Montalva, que era un gran admirador de Mussolini, y que tiene artículos elogiando a Hitler. Eso está en el libro de Víctor Faría de la muerte del Capitolio. Lo tiene todo documento. Pero sobre todo después Salvador Allende, el izquierdo. La reforma agraria, bueno, pues no fue solo en Chile, fue en toda América Latina. ¿Ya? De nuevo, no necesariamente eras nazi si creías en una reforma agraria, pero lo que definitivamente no eres es alguien que cree en el capitalismo de la Rioja. O sea, la reforma agraria que, además a principios del siglo XX, la tierra sigue siendo una fuente importante de riqueza en muchas partes. ¿Ya? En Alemania tampoco era irrelevante, por mucho que es un país industrializado. Entonces, mira, le querían quitar, robar, o sea, apropiar, sin pagar a toda esta gente. Eso no es el nazi de los 1920. No, porque eran capitalistas, eran liberales. ¿De qué carajo están hablando? ¿Quién carajo dijo que eran liberales? ¿Qué? Si no eran liberales, debían ser comunistas los nazis. ¿Eso está diciendo, imbécil? ¿Pero de qué carajo están hablando? Los nazis son socialistas. Socialistas igual que los socialistas que gobiernan hoy en Chile. Idéntico. No, En su filosofía igual política. que los que hubieran en Chile, pero no te la pierdas. Idéntico. ¿Ya? Después vamos a ver alguna diferencia que hay con el marxismo, comunismo, la Unión El más parecido Pinochet, y este te gusta. Soviética, pero por lo demás, el anticapitalismo es de la esencia del nazismo. A menos que ustedes crean que esto es capitalismo, ¿no? La reforma agraria, bueno, combatir a todos los que actúen contra el interés general. ¿Y qué es eso? ¿Por qué es capitalismo? Porque ¿quién define el interés general? El Partido Nacional Socialista. Es un poco la idea de Fernando Doria de el otro modelo del régimen de público. Si era el régimen de público, yo lo analicé en la igualdad, el régimen de público era un Estado que controlaba todo lo que ellos, los autores, llamaban derechos sociales. ¿Y qué son derechos sociales? Obviamente salud, educación y pensión. El Estado tiene que controlarlos 100%. Si no es controlar educación, salud y pensión, es controlar a las personas que van a la escuela, al profesor y al alumno, es controlar a todos los pensionados, es controlar a todos los doctores y a todas las personas que van a hacer servicio de salud, desde el poder político. Pero no solo eso. En ese libro ellos decían que los derechos sociales que ellos mencionan no son taxativos, es una figura expansiva. Entonces, finalmente, todo lo que ellos definen que puede llegar a ser derechos sociales tiene que ser monopolizado por el Estado. Monopolizado. ¿Qué es eso si no es fascismo? Si no es nazismo. O sea, vean el libro de Rubén y dense cuenta. ¿Y qué dice? Es que el régimen de lo público es interés general. Así mismo lo plantean. Adria, Joniant, todo ello. ¿Ya? Yo creo que lo firmaron, pero bueno. Pero están así como lo que esto es muy importante y por eso el Estado y la educación deben separarse 100%. El Estado y la educación deben separarse. Ella ahora no quiere educación estatal. Este tipo está a un paso de decir Marx, Lenin, Stalin y Hitler, todos tenían vello facial. Por lo tanto, todos eran lo mismo. Está a un punto, Denle tiempo y lo va a decir. No debería haber ningún colegio en manos del Estado. Debería privatizarse absolutamente todo y basar a la gente en dinero para que puedan mandar a su hijo a buenos colegios. Porque además mi educación, por lo menos en Chile, en todas partes en realidad. Exacto, y si no tenés dinero, tu hijo no va a la escuela. ¿Por qué te vas a la mierda? Pedazo de mierda. Se traga una parte importante del presupuesto. La burocracia, el despilfarro, todas las corrupciones que hemos visto. En vez de basarles a la directa de gente que puede enviar a su hijo a colegio. Entonces dice que la escuela tiene que inculcar el concepto de Estado. La escuela debe inculcar el concepto de Estado tan pronto como el niño esté capacitado para ello. Pedimos que el Estado esté a la versión de los niños, con dotes intelectuales sobresalientes, son incorporables pobres sin consideración de su posición o profesión. El Estado tiene que inculcarse en la mente de la gente que cree en eso. Los liberales creemos que a los niños hay que obtenerlos con el concepto de Estado en la cabeza. Por los socialistas que la gente frente amplio. Y el hecho va en América Latina lo que. Pero nadie dice que eran liberales. Y honestamente vos decís que sos liberal, pero vos sos un facho. Es que yo les explico. Antes, cuando empezó Hitler, lo popular entre los obreros era el socialismo. Por eso dijeron que eran socialistas, pero los socialistas no tenían un carajo, como ya vimos. A día de hoy, lo que es popular es decir que uno es liberal. El liberalismo es popular a día de hoy. Por eso que todos los fachos dicen que son liberales cuando liberales tampoco tienen un carajo. Después liberales de verdad, como Hoppe, hablan mal de esta gente y dicen, este no es un verdadero liberal. Kirchnerista, la gente que sigue allá en Morena, en México. ¿Quién cree en esto? O sea, yo creo que voy a dejar la situación hasta aquí, pero ya lo convencí que los nazis no eran capitalistas ni liberales. Pero voy a decir, porque dije que tal vez, pues no está convencido todavía. Bueno, último, debe preocuparse del bienestar nacional, protegiendo a los hijos, prohibiendo el trabajo infantil, prohibiendo el ejercicio físico. Bueno, estas son cosas que
Era un poco de la moda también de la época, ¿no? Y hay algunos puntos que uno incluso podría decir que está bien, para volver el trabajo infantiles. ¿Ejercicio físico? Obviamente. O sea, no sé, Eso... Cualquiera que haga ejercicio es nazi. Venga, dale. Dale, Kaiser, dale, decí lo que querés decir, pedazo de pelotudo. es algo también, si ustedes así como están en contra del trabajo infantil, bueno, pero hay niños, por ejemplo, que trabajan en la industria del cine, que ganan montones de plata, y yo ya, bueno, los hago ir a trabajar, entonces, obviamente ellos no tenían en mente eso en esa época, realmente trabajo mucho más duro que eso. Pero Ah, ¿está a favor de la explotación infantil entonces el chabón este? en general, entonces aquí hay un punto que es importante, respecto al fascismo. Porque ustedes se han dado cuenta que no nos tratan a nosotros liberales de un mercado fascista. A mí cuántas veces no me lo han dicho. Y se lo han dicho a, no sé, a Milei y a todo el mundo. Vean ustedes lo que dice Mussolini, donde Mussolini explica la doctrina del fascismo, se llama el texto que escribió. Y el define y explica, mira, el fascismo es esto. El fascismo es esto. Dice que la concepción del fascismo es anti-individualista, destaca la importancia del Estado y acepta que al individuo solo en la medida en que sus intereses coinciden con los del Estado. Eso es el fascismo, lo dice Mussolini. Ahora, ya, 20 me sirve Mussolini no sabe nada así. ¿No? ¿Qué sabe Mussolini de fascismo? Sí, me estás convenciendo que Mussolini era fascista, sí. Y literalmente los comunistas lo mataron. ¿Cierto? Es opuesto al liberalismo clásico. Lo dice Mussolini. Mussolini te dice, mira, nosotros somos una reacción contra el liberalismo. O sea, el fascismo es exactamente lo contrario a lo que nosotros tenemos en la Fundación para el Progreso. El liberalismo clásico. Lo dice Mussolini, no lo estoy diciendo yo. Pero voy a seguir. Dice, el liberalismo en igual Estado, nombre del individuo, el fascismo lo reafirma. Y Mussolini agrega en ese mismo texto, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, todo dentro del Estado. Por eso es un sistema totalitario. Porque el totalitarismo implica la politización completa de la sociedad y la vida individual. Nada de lo que hacemos, absolutamente nada, que afuera del control estatal. Por eso, yo Jackson quería estatizar al Letón, porque es un fascista. Porque no puede haber nada fuera del Estado, ¿se fijan? El Estado, es decir, ellos, los que controlan el poder, tienen que tener el control absoluto de nuestras vidas. La sociedad civil no puede existir al margen del Estado. Y eso que el Acá son fascismo de Mussolini fascistas. fue en muchos sentidos más blando el nazismo en Alemania. Y definitivamente que la Unión Soviética, que después lo vamos a ver. Pero lo dice Mussolini. O sea, no lo digo yo. Ahora, un dato interesante de Mussolini en la entrevista, que lo cuenta Emil Ludwig. Mussolini le dice, pero si yo era comunista. Del comunismo de la al fascismo, pero yo era comunista. ¿Qué podía ser si no socialista o más bien comunista? Y se refería a un comunismo autoritario. Mussolini era del comunismo. Y un dato que poca gente sabe. Mussolini, que también pasó hambre, pasó muchos problemas desde el punto de vista personal, económicos, etcétera. ¿Saben lo que llevaba en el bolsillo siempre? Como amuleto, una medalla de Karl Marx. Es histórico. Mussolini llevaba siempre en el bolsillo una medalla de metal de Karl Marx. Mussolini tiene sendas citas elogiando a Marx. Lo había leído. Y él se había comprado completamente esto de la lucha de clase. Lo que pasa es que después en el fascismo, él transita, siendo un anticapitalista furibundo, a una posición más pragmática respecto del tema de la lucha de clases como revolución armada para todo lo que es. Y en ese sentido el fascismo Mussolini es mucho menos sangriento que la revolución. Ok, ¿y por qué, si el tipo era tan marxista, literalmente era enemigo de los socialistas y los comunistas lo mataron? Explica eso. Leninista. Mucho menos. ¿Ah? Pero piensen ustedes que, por un lado, Mussolini dice, mira, nosotros somos los contrarios al liberalismo, no vengan a confundir aquí con estos delincuentes. ¿Ah? Nosotros sí somos los de verdad, los que queremos que todo esté dentro del Estado, de verdad, por noche. Y por otro lado, hablando con una medalla de Karl Marx en el bolsillo. ¿A quién se parece más a la gente del Frente Amplio? El Partido Socialista y toda la izquierda latinoamericana, incluso europea, o los liberales que defendemos el Estado mínimo. Si nosotros somos todo lo contrario. No se olviden nunca del dato de que Mussolini, cuando discutan con algún amigo zurdo, nunca falta el zurdo que no tiene amigo y pero no le diga nada, pero es zurdo igual. Sí, porque no puede ser zurdo si eres una persona formada. A menos que ya tenga una desviación de carácter, pero. Oye, pero si Mussolini da una medalla de Karl Marx en el bolsillo. Por muchos años anduvo con esa medalla. Ah, no, sí. Y de hecho tiene centros de elogio a Marx también. ¿No? Y no es el único. Ahora, este es Adolf Hitler. Vamos al nacionalsocialismo alemán, el nazi socialismo. ¿Qué dice Hitler? Lo mismo que Mussolini. En 1933 Hitler dice, si la cosmovisión liberal en su deificación de lo individuo individual debe conducir a la destrucción del pueblo, el nacionalsocialismo por lo tanto desea salvaguardar al pueblo como tal, si es necesario incluso expensas del individuo. Más claro, echarle agua a esto. ¿Ah? O sea, esto podría estar en Sí, me estás convenciendo que a los fascistas les chupa un huevo al individuo. Sí. Ajá. Te felicito. el programa de gobierno de Boric. El pueblo, ¿no? El pueblo primero que no nació tipo comunista. La gente izquierda. El pueblo, no el individuo. El individuo destruye al pueblo. Persigue los intereses de egoísmo y todo lo demás. Esto lo dice Hitler, el año 1933. Dice, es esencial que el individuo comprenda paulatinamente que su propio ego es insignificante comparado con la existencia de todo el pueblo, el colectivo, ¿no es cierto? Y por lo tanto la posición de este ego único está determinada exclusivamente por el interés del pueblo en su conjunto. Nosotros somos tiempo y que en el pueblo, bueno, el Führer encarna el pueblo. No, el poder de Estado, digamos. Y después dice, sobre todo de comprender que la libertad de pensamiento y voluntad de una nación, la nación tiene libertad de pensamiento. Fíjense las categorías colectivistas. No, porque si nosotros somos una nación en todo este grupo que está acá, tenemos libertad de pensamiento, lo que está diciendo es que tenemos libertad de pensamiento como grupo, pero no como cada uno como individuo. ¿Cuál es tu nombre? Kimberly. No tú, sino que todos juntos, tú no puedes hablar. Ah, tú tampoco, no, tú tampoco, tú tampoco, tú tampoco. No, es que el grupo, no, ninguno de ustedes en particular. Pero igual, el grupo soy yo, porque el pueblo soy yo. Entonces la libertad de pensamiento es. Y si ustedes están en contra mía, están en contra del pueblo, yo soy yo. ¿Se parece liberal eso? ¿Ah? Y entonces termina diciendo, ¿Pero quién dice el que interés eran de la libertad, y aquí liberales? poner límites a los intereses de imponerle deberes. Literalmente lo que está diciendo, Hitler no era liberal. Ok, estoy de acuerdo. Por lo tanto era comunista. ¿Qué estupidez es esa? ¿Qué estupidez es esa? Es ridículo.
Miren esta cabra. ¿Ven la cabra? ¿Ven esta cabra que les estoy mostrando? Bueno, la cabra es un perro, no es un perro, ¿verdad? Por lo tanto, ha de ser un gato. Es así de estúpido lo que está diciendo. No, la cabra es una puta cabra. O sea, Hitler está diciendo, si nosotros somos lo contrario al liberalismo. O sea, bueno, pues un amigo de aliado Mussolini. Mussolini dice, somos contrario al liberalismo clásico, Hitler dice, nosotros somos lo contrario al liberalismo clásico. Pero vienen los surtidos a decirlo, es que los nazis eran mitad. O eran capitalistas liberales, eran de derecha. Ah, tratan de vincularlo. No, que eran de derecha, sí. ¿Quién carajo trata de liberales a los nazis? ¿De qué carajo estás hablando? Y no pretendían hacerse pasar por liberales, eso lo hacen ahora. Pretendían hacerse pasar por socialistas. A lo que pensamos en libre mercado, ¿no? Pero piensen ustedes antes de entrar a la parte económica, específicamente. ¿Cómo puede haber libre mercado si tú tienes bajo la filosofía de que los intereses del individuo tienen que estar completamente sometidos a los del colectivo? ¿Cómo vas a perseguir tú tu interés, que es la esencia del libre mercado, que cada uno persigue sus fines, ¿cierto? Produce lo que quiere producir, intercambio lo que quiere intercambiar, trabajo lo que quiere trabajar, la libertad de precio, libertad de contrato, persiguiendo nuestros fines, ¿cierto? Ese es el libre mercado. Eso es incompatible con una idea colectivista en la cual, Ah, pará, este debe ser de los idiotas que creen que cualquier cosa que no sea liberalismo es comunismo, ¿no? A lo mejor eso lo explica. A lo mejor es de esos estúpidos que creen que si no sos el liberal más extremo, sos un comunista. Igual después este chabón te defiende a Trump. Y Trump es literalmente un proteccionista. Pone aranceles, dificulta el comercio, pero no. Jamás le va a decir comunista a Trump, olvídate. Por algún motivo es liberal. el individuo tiene que estar sometido a los fines del colectivo, que además, ¿quién los determina? Porque ¿quién determina los fines del colectivo? Si el colectivo no trabaja, si el colectivo haga sus fines. Los determina el que se atribuye a sí mismo la posición de representar al colectivo. El dictador, el Stalin, el Fidel Castro, el Hitler, el Chávez, el Allende, cualquiera de estos. Ellos determinan lo que es el pueblo, el colectivo, lo que sea. O los nazis utilizaban el concepto de pueblo todo el tiempo. La esencia del discurso de los nazis en la retórica es el concepto de folk, pueblo. No es que hablan del individuo y esto, o sea, el pueblo. Igual que lo hablan comunistas, todo el pueblo, el pueblo. O sea, que no es algo... y aquí tienen ustedes la bajada económica que hace Hitler, son declaraciones de Hitler. ¿Cuál es la interpretación económica de esta filosofía colectivista? ¿Ya? ¿Y por qué lo estoy citando? Porque si yo lo digo así, ustedes no van a ver la cita y la fuente textual. O sea, hay que ver qué dijo este tipo, para entender bien. Estas son citas que no se reproducen nunca en ninguna parte. Y es muy necesario conocerla. Entonces dice, tenemos que abandonar la idea de que el beneficio individual es lo más importante. El beneficio individual no es el lucro, no. No hay otra cosa el lucro, eso no es lo más importante. Y que el interés Literalmente él cree que el régimen de Pinochet fue bueno para Chile, chabón. Y ahora se pone a decir, los socialistas son los verdaderos fascistas. ¿Pero por qué te vas a la mierda? del individuo se deriva el beneficio del conjunto. O sea, Hitler está diciendo, es mentira que de la persecución del interés propio se deriva un beneficio para la mayoría o para el conjunto, para el grupo. Eso está diciendo. Contrario a lo que decía quién? Adam Smith. Adam Smith dice, pero precisamente lo contrario a la riqueza de las naciones. Ahí se lo voy a mostrar. Entonces, dice, el beneficio de la comunidad determina el beneficio individual, no al revés. Claro, porque si tú tienes la idea de controlar el poder total, la única manera de hacerlo es reclamando que tú eres la voz del pueblo y el interés de la comunidad, que tú lo encarnas. No puedes decir que cada persona persiguiendo su interés va a mejorar a la sociedad de manera espontánea, como decía Javier espontánea, no. Porque está controlando todo. No lo puedo dejar ni distracción. Entonces, tengo que inventar una retórica, tengo que decirle a ustedes, en este tribalismo, ¿no? Si ustedes actúan cada uno por su lado, todo respeto a todos como conjunto. Entonces, hagan lo que yo les digo que tienen que hacer. Yo no los tengo que controlar. Porque yo entiendo su bien, el bien del pueblo, donde ustedes pertenecen mejor que ustedes. Y tengo que imponérselo incluso para si es necesario. Porque yo represento al pueblo y tengo un acceso a una verdad que ustedes no. Porque cada uno de ustedes es inferior, que están su propio interés. Yo, Sí, me estás convenciendo que Hitler era nazi, chabón, te Eso es la creo. verdad de esto. ¿Y qué dice? Es que si vamos a la gente persigue su interés individual, van a seguir un egoísmo que destruirá la comunidad. ¿A qué oímos esto todo el tiempo? ¿Quién dice todo el tiempo que si no dejan el carácter con libertad y las personas persigan su interés y todo lo demás van a destruir a la comunidad? ¿Quién dice esto? También el Papa Francisco, sí. Pero la iglesia tiene una posición, bueno, el Papa Francisco, También el Papa Francisco. Y el hijo de puta este está tratando al Papa de nazi. ¿Pero por qué te vas a la mierda? que el más anticapitalista que existe en la historia de la iglesia, yo escribí un libro, ¿se acuerdan ustedes sobre el Papa Francisco? Y como que estudié su pensamiento económico más bien, no me metí en cosas teológicas porque no es mi tema. Pero el Papa Francisco, claro, comparte esta visión. Y viene de esa doctrina jesuita que reprime la libertad individual del derecho de propiedad. Acaba de comparar al Papa Francisco con Hitler. Lo escucharon, ¿no? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Escúchenlo de nuevo. Presten atención, ¿eh? También el Papa Francisco, sí. Pero la iglesia tiene una posición, bueno, el Papa Francisco, que es el más anticapitalista que existe en la historia de la iglesia, yo escribí un libro, ¿se acuerdan ustedes sobre el Papa Francisco? Y como que estudié su pensamiento económico más bien, no me metí en cosas teológicas porque no es mi tema. Pero el Papa Francisco, claro, comparte esta visión. Y viene de esa doctrina jesuita que reprime la libertad individual del derecho de propiedad. El Papa Francisco, por eso se llama también con Chávez, con Mosado, con Maduro, con Fidel Castro, con la historia de vieja Fidel Castro, con Locada, con todo. Porque son aliados, no es que él sea marxista 100%, pero son aliados en la lucha contra lo que el Papa cree que es la fuerza corrupta esencial de los seres humanos, que es el capitalismo. No es que sea nazista al 100%. Ah, o sea, un poquito sí lo es. Son aliados, no es que él sea marxista 100%, pero son aliados en la lucha contra lo que el Papa cree que es la fuerza corrupta Ah, un marxista. Dijo, bueno, pero igual, si está diciendo que los nazis son comunistas. Los acaba de comparar. esencial de los seres humanos, que es el capitalismo. Esto lo explica muy bien Luis Sanata en su libro sobre el jesuitismo. Lo dijimos que se acuerdan, Chile nosotros se acuerdan. Falta un poco, Lorenzo. Y después viene otra cita de Hitler que yo creo para que ustedes vean mejor. La opinión de que el uso de la fortuna sin importar su daño es solo un asunto privado de individuos debe corregirse. Aún más en el Estado nacional socialista, porque sin la construcción de la comunidad ningún individuo habría podido disfrutar de tal ventaja.
les parece propio de los capitalistas neoliberales salvajes decir, oye, sí, puedes ser rico, pero tú no puedes decir sobre tu derecho de propiedad. No puedes decidir lo que haces con tu plata. ¿Eso es lo liberal? Pero mercado. Al revés, se nos critica todo el rato porque, en teoría, supuestamente no nos importa los demás y queremos ganar mucha plata y ganar ricos que nos queremos. Bueno, Hitler decía que esto no se podía. Entonces tenía que haber un control. No podéis poner tu riqueza como tú quieras. El Estado tiene que decirte a ti cómo poner tu riqueza, tiene que estar en función de la sociedad civil. No de la sociedad civil, sino que del político, que supuestamente representa al pueblo. ¿Ya? Y hay una idea económica que es una falacia completa, que es la realidad Fernando Arias, un debate. Es la misma que está diciendo desde acá. Que si eres rico por la construcción de la comunidad. No es cierto. No es verdad. Nadie se hace rico porque la comunidad lo hizo rico. Es al revés. El individuo, la persona, se hace rica en colaboración con la comunidad, pero enriqueciendo al mismo tiempo a la comunidad. Dale, hacete rico en una comunidad donde no hay dinero y donde hay un montón de crimen y es completamente inestable. Dale, emprendedor. Contame. Contame, venga, te puedes hacer rico, a lo mejor te convertís en un criminal. Puede ser. Tal vez es eso lo que vos estás defendiendo. No lo sé. O sea, digámoslo así. Si Argentina ganó el último mundial de fútbol, ¿cierto? No es que Messi ganó el mundial porque el resto del equipo estuvo ahí para él. Sí, lo necesitó para ganar el mundial. Pero la verdad es que sin Messi no ganaba el mundial. ¿Me explico? No es lo mismo la contribución que hace él. Es mucho más grande que la de los demás. Como la de Elon Musk, que es más grande que la gente que trabaja en SpaceX. Como la de Henry Ford. Hay que ser pelotudo para pensar que la gente que trabaja en SpaceX, los ingenieros, los científicos que tienen ahí, contribuyen menos que Elon Musk. Elon Musk literalmente le dice, quiero que me hagan esto, y es una pelotudez, y muchas veces ni entiende qué carajo quiere. O otra vez literalmente tiene un grupo de gente que dicen, hey, podríamos vender esto, podríamos hacer esto. Elon Musk no es un super científico, el tipo se graduó en administración de empresas, gente, literal. Y fíjense, el tipo es CEO de no sé cuántas compañías y aún así tiene el tiempo para estar todo el día tuiteando y se había conseguido un trabajo de tiempo completo con Trump, aunque ahora Trump lo echó y lo van a sacar. Ford, su minuto fue más importante que la gente que trabaja en su planta. Ellos eran reemplazables. Henry Ford no era reemplazable. Elon Musk no era reemplazable. Ninguno de ellos era reemplazable. Andrew Carnegie no era reemplazable. ¿Ya? Entonces es una frase completa. Este argumento. Es no entender nada de economía, pero bueno, por eso no es socialista. Y aquí está Adam Smith. ¿Por qué lo pongo? Para que ustedes vean que Adam Smith es el padre de los liberales, por lo menos en materia económica. En tiempos modernos, o desde que existe nuestra corriente, dice que al perseguir su propio interés, a menudo el individuo, ¿cierto?, promueve el de la sociedad con mayor eficacia que cuando realmente debe promoverlo. Esto es muy importante, porque Adam Smith, padre del liberalismo, no solo se dio cuenta de lo que contener las fuerzas de los espontáneos, sino que además nos advirtió cuidado con la gente que dice que viene a hacerle el bien a la comunidad. Solo luego completo, estos tipos la terminan destruyendo. Esos son los nazis. Esos son los socialistas, esos son comunistas. Ya, Smith todo lo contrario lo que dice esta gente, ¿no? Y vean ustedes ya para, no sé, exhibit, como dicen los juicios en Estados Unidos, exhibit A, exhibit B, exhibit C, etcétera, es definitivo. Hay un discurso del año 1921, donde Hitler lanza tácticas de teoría de Hitler, habla un largo rato y dice que, bueno, que no es muy sionismo, que el judaísmo, que esto, que lo otro, la bolchevique, qué sé yo. Y él dice, nosotros no estamos luchando contra el capitalismo judío cristiano, luchamos contra todo capitalismo. Porque, claro, él identifica el capitalismo como una fuente de opresión, especialmente a través del cobro de los intereses, el capitalismo financiero, que se asocia con el judío y todo, de la gente, ¿no? No como una fuente de progreso, sino que al revés, como una forma de opresión. Entonces, hacemos que el pueblo sea completamente libre. Claro, eso, en eso termina el régimen nazi, en el pueblo era completamente libre, por supuesto, se entiende, ¿no es cierto? Tú tienes que luchar contra el capitalismo si quieres establecer un totalitarismo. No ha existido ningún país donde tú hayas eliminado la libertad económica que no haya terminado siendo totalitario. Ni uno solo. Por eso es tan absurda la acusación de que los nazis eran casi que se estaban siendo encarnados en Alemania. Ningún sentido tiene. Y esta es una cita que se Chabón, literalmente, vos defendés el régimen de Pinochet. Ah, pero es que económicamente me encanta, sí, andate a la mierda. suele atribuir a Hitler, pero lo leí en varios libros atribuido a Hitler. En otro libro hace poco lo leí una historia que atribuir a Hitler, pero, y en algunos libros pensaba que la había dicho Hitler, pero la dice Gregor Strasser, que es presidente del Partido Nacional Socialista, ¿ya? Fue presidente del Partido Nacional Socialista alemán, y después, y ahí viene otra gente, mucha izquierda decir, sí, pero es que a Hitler no le gustaba Strasser porque Strasser era muy socialista y de izquierda, en cambio Hitler era más derecha procapitalista. Nada que ver. Y por eso tenían a Strasser, de hecho lo tenían más. Eran rencillos, Strasser era demasiado popular, le estaba yendo muy bien, y él tenía un enfoque más dogmático, pero ellos estaban juntos y apoyaron juntos el programa de los 25 puntos del año 20, se trabajaron juntos mucho tiempo, y se estaba de acuerdo con las propuestas de Strasser. Así que después se da cuenta, justamente como político, que necesita a los industriales, ¿ya? Que necesita a la cierta elite. Entonces, que si él llegaba a amenazarlos, como estaban haciendo hasta entonces, que casi con una revolución marxista, que era lo que reunía el juicio, que era la segunda fuerza más grande, o la fuerza más grande en el minuto, no iba a tener ese apoyo para salir adelante, y era su objetivo. Pero el principio teórico sigue siendo compartido en el nacionalsocialismo, no solamente Hitler y un montón de la gente. Y esta es la famosa cita que él dice que son socialistas y enemigo mortal del sistema económico. Pero a ver, escuchen las frases, dice, es nazi, Strasser es nazi, ¿ok? Es uno que está al principio del movimiento, el presidente del partido, y dice, son socialistas, somos enemigos mortales del sistema económico actual, capitalista, ¿no es cierto? Con su explotación de lo económicamente débiles, con sus salarios injustos, con su valoración moral de las personas basada en la riqueza y el dinero, en lugar de la responsabilidad evidente, y estamos decididos a destruir el sistema de drogas. ¿Quién quería enterrar el capitalismo? ¿Quién dijo por ahí en una declaración, por parte de mí, que se el capitalismo? ¿Quién habla todo el tiempo de la desigualdad y lo justo que es la distribución de riqueza en el capitalismo? O sea, esta frase la podría decir cualquier socialista en Chile. Lo podría decir Boric, Paren. Gregor Strasser.
Está demostrando. Esto es hermoso, ¿eh? Estoy diciendo, Gregor Strasser era socialista. Y no voy a decir que era socialista, pero es cierto que Gregor Strasser estaba mucho más inclinado al socialismo que Hitler. Y está diciendo, miren, acá hay una foto de Gregor Strasser con Hitler. ¿Ven qué bien se llevaba con los socialistas? Ok. Acá. En 1934, Gregor Strasser fue asesinado durante la Noche de los Cuchillos Largos, una purga que permitió a Hitler eliminar a rivales internos y afianzar su control sobre el partido nazi. Ajá. La purga de Strasser por parte de Hitler marcó el final de cualquier posibilidad de una facción socialista dentro del NSDAP. Ajá. Qué conveniente que no haya mencionado eso. A lo mejor ahora lo menciona más tarde, sería algo bonito. Pero creo como que muy amigos no eran, ¿no? Me parece que no. ¿Quién dijo en una declaración, por parte de Nietzsche, que sabe el capitalismo? ¿Quién habla todo el tiempo de desigualdad y lo justo que es la extracción de riqueza en el capitalismo? O sea, esta frase la podría decir cualquier socialista en Chile. Lo podría decir Boric, lo han dicho, no es igual, pero casi igual. Puede entrar el neoliberalismo, puede entrar el Oh, capitalismo. sí, Hitler los O sea, que se mataría. presta a explotación de lo económicamente más débiles. Esto suena a Marx. ¿Cómo van a decir que eso es procapitalista si el mismo te está diciendo? Ya, bueno. A propósito, cuando resuba esto, van a haber comentarios de fans de Kaiser diciendo, no refutaste nada de lo que dijo. No solo que di contraargumentos, literalmente di evidencias que demuestran que el tipo este está mintiendo. O miente, o te cuenta la verdad a medias para dibujarte una imagen falsa, que es básicamente lo mismo que mentir. De hecho, las peores mentiras son las verdades a medias, en mi opinión. Nada más para que sepan, para que la gente que después comenta, no refutaste nada, nunca ven el video, ni siquiera vieron el video. Con Mussolini, Hitler, este otro que fue un personaje relevante de todo el movimiento, diciendo que ellos son contra el capitalismo que destruye. Y aquí tomamos el entero de Joseph Goebbels. Y Joseph Goebbels tuvo un rol más o menos en el movimiento socialista, ¿cierto? O sea, uno de los máximos emblemas del Pero yo que voy a comentar, eso es cosa de progres, ¿verdad? movimiento socialista. El jefe de propaganda, el ministro de propaganda después del Reich, etc. Y Goebbels escribe en el año 26 un discurso que se llama Lenin. Ah, no, ya pasó a hablar de Goebbels. ¡Qué vergüenza! Miren, Hitler era amigo de este socialista, por lo tanto era socialista, chabón, literalmente un tipo que mandó a matar en la noche de los cuchillos largos. O Hitler. Como por si están confundidos, ¿ah? ¿A cuál quieren? Porque los dos son muy parecidos, dice. Los dos vienen del mismo lugar. Los dos quieren lo mismo. Y después dice por qué hay que elegir a Hitler, porque al final todo igual se debe al capitalismo internacional, judío y no sé qué. Pero fíjate lo que dice. Uno, se va, Goebbels en contra del sistema capitalista, de nuevo. La democracia capitalista liberal no podía, sino ya nada por reparar debe ser destruido fundamentalmente, destrozado espiritualmente. Y si no es que está Hay que ocultando destruir el capitalismo, dice. información respaldando Goebbels los datos, que es Era informar realista o era que... nazi. Hasta donde yo sé, no sé cuál es que dice la fuente en la moneda, pero Goebbels era nazi. Ah, ahí está la cosita, la sástica. ¿Ya? Que no, esto no es que esté consolidado por una marca cerveza ni nada así. No lo explico por si acaso, no sé, nunca sabe. Entonces él dice, debe ser destruirse el sistema capitalista, ¿no? Y habla de la revolución. La necesidad, la necesidad de dirigir la revolución no solo contra el partido del sistema, sino contra el sistema mismo. Lenguaje marxista. Ustedes saben que Goebbels entra al partido nazi, seducido por las ideas de Marx de la lucha de clase. Goebbels era un gran conocedor de Marx, de hecho ese discurso lo cita muchas veces. Aprobado obviamente en varias de ellas, para que se acude, entonces, pero lo cita en su diagnóstico y dice, si tenía razón. Y después dice, Qué mentira. la idea revolucionaria de dos movimientos espirituales, imagínense, lo habla a nivel de espirituales. De su expresión política en el Partido Comunista y en el Partido Nacional Socialista. O sea, él dice, el Partido Nacional Socialista era lo mismo, que la destrucción de este sistema. Lo dice Goebbels, que sin Goebbels tampoco Hitler habría llegado a donde llegó probablemente, porque él lo toma en un momento que Hitler está muy mal, después de que le dan una paliza en las elecciones de 1928 por ahí, y o antes de las del 26, la 28 fue mejor creo. Y entonces lo que él le da todo el despliegue que ustedes ven escénico de los nazis, que es una cosa realmente fenomenal, que hasta el día de hoy impresiona a todo el mundo. Bueno, el arquitecto es este señor que acá, Eugenio el Mal inspirado en buena parte en Marx. ¿Ya? Y entonces, bueno, dice, el bolchevismo y la sociedad se encarnan en dos personas que lideran una minoría decidida en la voluntad de futuro. Literalmente, Goebbels no era socialista. Y de hecho, si hubiera sido socialista, lo habrían matado. Porque como ya vimos en reiteradas ocasiones en este video, los nazis acabaron con los socialistas. Después los socialistas soviéticos fueron y acabaron con los nazis. Marcharon hasta Berlín y Hitler, cagón de mierda, se autoeliminó en lugar de tenerse que enfrentar o verse cara a cara con Stalin. No quería ser capturado por los soviéticos. Para ser justos, tenía buen motivo para tenerle miedo a Stalin si lo capturaban. Futuro, este futuro, sin el capitalismo y la democracia liberal. Lenin y Hitler. Eso es Goebbels.
y después se va contra Lenin porque dice varias cosas, pero entonces estoy copiando del mismo lugar. A ver, nadie da un discurso explicándole a la gente por qué preferir A que a B si A y B son completamente lo contrario. Yo no daría un discurso diciendo, bueno, Maduro o Milei, ¿no es cierto? Tú tienes la necesidad de explicar por las similitudes que existen. ¿Por qué tienes que elegir a uno y no al otro? No porque son totalmente lo contrario. Para vos todo lo que no sea liberal es socialista, por lo que se ve. Es como, oigan, por si tienen duda, para la próxima elección presidencial entre Boric y Kast, yo le voy a explicar, porque no sé, hay que explicar las diferencias. Porque parece que no están claras. Aquí tienen ustedes. Bueno, aquí tengo varias citas, son todas del último, que es un report de la SS, ¿no? Donde Hitler defiende la economía centralmente planificada y muestra admiración por el sistema económico soviético. ¿Ya? Es cierto que Hitler tiene inicialmente declaraciones donde él defendió la propiedad privada en manera retórica y todo, porque, por lo que les digo, por razones de pragmatismo político, él no quería espantar a los industriales, los necesitaba. Y privatizó la economía alemana y colaboró con un montón de empresas, como ya mostramos. Y tenía cierta noción de que la propiedad podía permanecer de manera que te sometía a lo que el partido le dice que haga. Y los industriales hagan lo que el partido les dice que hay que hacer, ¿ya? No los intereses individuales. Pero acá dice la economía alemana va a perder frente a la soviética, porque tiene mirando el sistema soviético, porque tiene un planteamiento muy bueno, digamos. Y aquí él explica su posición. Dice, en 1967, yo le digo a la industria alemana, por ejemplo, tiene que producir esto, si la industria alemana no funciona, no podemos, le diga bien, entonces me cagaré de eso. ¿Qué se refiere? Yo voy a tu industria y yo me encargo de hacerlo. ¿Ya? Pero si la industria me dice, haremos eso, no tener que cargarme de eso. Pero ¿qué tiene que hacer? Lo que le dice, su propiedad privada. ¿No es cierto? Mira lo que dice en 1941. Uno es sensato de los poderes de una nación solo puede lograrse con una economía planificada centralmente. Eso lo dice Hitler. ¿Capitalista? ¿Los nazis? Sí, efectivamente. Si los nazis son capitalistas, eso no sé. No exista, o sea. Y aquí tienen otra, ¿no? Tenemos que conocer con rigor que todo el proceso de producción tiene que ser reexaminado y que los industriales que no quieran someterse a las directivas que emitimos tendrán que perder sus plantas, sin importar si luego se arruinarán económicamente. ¿Eso es capitalismo? ¿Eso es respeto por la propiedad privada? Claro, obvio que muchos industriales, y eso es verdad, por sobrevivir se sometieron a lo que el partido estaba diciendo. Bueno, querían perder sus industrias porque, bueno, el típico acomodo de los capitales con el político de turno. También hubo eso, y había varios que se dieron hasta el Partido Nacional Socialista, eso es cierto. Todo eso pasó, ¿cierto? Y un un trabajo esclavo y todo lo demás. Y aquí Hitler explica de cómo resolvieron los problemas que tenían, ¿no es cierto? Y dice que es porque la dirección de la economía se había vuelto gradualmente más controlada por el Estado. Solo así fue posible imponer el objetivo nacional general contra los intereses del grupo individual. Y dice, miren lo que dice, incluso después de la guerra no podríamos renunciar al control estatal de la economía, porque entonces cada grupo de intereses sería crucial en cumplir sus deseos. O sea, dice, nosotros controlamos la economía. Después de la guerra vamos a seguir controlándola. ¿A quién le gusta controlar la economía? ¿A los capitalistas? ¿A los liberales? No. Y bueno, que aquí hay que tener un respeto condicional a Stalin. Stalin era el único hombre de Estado que se desviaba, no había otro. Al único. Hay que tener un respeto condicional a Stalin. Es un genio. Qué manera de sacar de contexto y decir, pero tú ese chabón, literalmente Stalin causó que estos hijos de puta se maten. ¿Ya? Su planificación económica es tan abarcadora, que solo la supera nuestro propio plan patrimonial. Obviamente, si no podemos que Stalin, si lo superamos, no me cabe la menor duda de que no ha habido desempleados en la Unión Soviética a diferencia de países capitalistas como Estados Unidos. La Unión Soviética superior a Estados Unidos. Eso lo digo en capitalista, por supuesto. O sea, me gusta la Unión Soviética de Estados Unidos. Un capitalista de todo lomo para preferir la Unión Soviética sobre Estados Unidos. Se dan cuenta que son unos payasos. La gente dice estas cosas. Yo les he demostrado tanta evidencia que a esta altura no debería quedar ninguna duda, pero queda un poco de duda. Porque falta mejor. La era del sistema liberal de negocios, dice, esto es un reporte de las SS, de la funda Heinrich Himmler. Hitler, todos los líderes nazis, salvo Göring, eran bien poca cosa, eran unos perdedores, unos losers. ¿Ah? Sí, inteligentes, pero Himmler era un hijito de su mamá, que soñaba con ser soldado, nunca fue soldado, sin ningún coraje físico real. El único que podía hacer algo por sí mismo era Göring, el resto, Himmler, el mismo Hitler que era más un drogadicto, Göring también, Göring era adicto a la morfina, etcétera. Eran realmente, pero lo peor de lo peor. Y lamentablemente para Alemania y para el mundo no eran como suficiente amplio, porque se habían dedicado a tomar, nada más drogarse, a pasarla bien y a pisar la plata y a irse de partusa, y se nos habíamos ahorrado la guerra. Pero como eran alemanes, tenían que ser consistentes y consecuentes persiguiendo su objetivo desquiciado, ¿no? Pero en fin, dice que en el mundo liberal los negocios vienen primero y luego viene el Estado. No, eso está mal, dice Hitler, no puede ser los negocios primero. El nacionalsocialismo dice, el Estado dirige la economía, el Estado no está para los negocios, sino que los negocios están para el Estado. Perdón, este es un report de la SS, un report de la SS. Bueno, pero la misma línea lo que dice Hitler. Ahora, esta es una cita muy importante porque este señor Friedrich Pollock es un marxista, fundador de la escuela de Frankfurt, ¿cierto? Que se conoce el 23 como el Institut de Sozialwissenschaft en Alemania, fundado por un empresario alemán, Felix Weil, argentino, en realidad argentino, de origen alemán, que tenía una fortuna enorme de edad. Y ahí crea este instituto y ahí van figuras importantes como Horkheimer, Adorno, sí, hay varios ahí, ¿no? Que están en la escuela, después está Marcuse, toda esa gente. Y este señor dice, este marxista, o sea, este es un hombre que es izquierda, nadie lo puede dudar, y dice, creo que el nazismo debería describirse como la destrucción de todos los rasgos esenciales de la realidad. Salvo una excepción, que no sé por qué no la da. E incluso a las empresas más poderosas se les negó el derecho a establecer nuevos negocios, en áreas donde esperaban los mayores beneficios, o a interrumpir la producción cuando ésta se volvía no rentable. Esto lo dice una persona marxista, que se pelea con Horkheimer porque es uno de los que parte diciendo no, que los nazis son capitalistas. Dice, no sabes de lo que está hablando. Estos derechos fueron referidos en su totalidad al grupo gobernante. Literalmente, en lugar de datos, en lugar de hechos, en lugar de nombres de las empresas que se beneficiaron, este tipo te saca frases de, ven. Bueno, la propiedad no vale nada. Lo dice uno del lado derecho, ¿verdad? Que vivió la época, que vivía ahí, que vio la izquierda nazismo, que entendió la teoría marxista, que entendió la teoría nacional socialista, y vio la práctica política económica de los nazis, ¿ya? Y estaba de acuerdo, curiosamente, con Ludwig von Mises.
Y como ustedes saben, el más grande comunista civil. Y verán, que también es austríaco. Vio la auge del nazismo. Vivió en Europa, venía de todo ese contexto cultural. Y él manda una carta al New York Times, Ludwig von Mises. Porque también molesto, igual que Hayek, de que dijeron no, que los nazis son casi capitalistas, de capitalismo. La Francia, ¿saben lo que significa eso? Es fuerza. De hecho, es economía. La economía forzada. Así se conocía en Alemania. No hay libertad. Entonces lo que dice el poder. Y dice von Mises ahí, No hay libertad bajo el dice que nazismo. mantiene nominalmente algunas instituciones del capitalismo. O sea, no realmente, sino que nominalmente. ¿No? Y dice lo mismo que decía nuestro amigo Paul. Dice, el trabajo se abolieron los salarios. O sea, el gobierno tenía control de la gente. ¿Y dónde trabaja? No hay libertad de contratación ni eficacia libremente. Súper liberal económico. Súper. ¿No? Dice, fija el salario, asigna acá trabajar en el lugar donde trabajar. Eso hace el gobierno. ¿En qué países se hacía eso también? En todo el país comunista. Es exactamente lo mismo. La propiedad privada permaneció nominalmente intacta, sin embargo, la práctica de los antiguos empresarios han recibido la comisión de gerentes de tienda. Como el gerente del almacén, jefe del almacén, tiene que hacer lo que le dice el jefe del dueño. Bueno, el gobierno les dice qué y cómo producir, y a qué precios y a quién comprar, a qué precios y a quién vender. La empresa puede protestar, pero al final decir el gobierno, el intercambio mercantil son por lo tanto solo falsas. El gobierno es el gobierno, no las demandas de los consumidores lo que dirige la producción. El gobierno, no el mercado, fija los ingresos y gastos de cada individuo. Este es el socialismo con la apariencia externa del capitalismo. Planificación integral y control total de todas las actividades económicas por parte del gobierno. Se conservan algunas etiquetas de la economía del capitalista, pero su sentido corriente es distinto al de una auténtica economía del capital. Es lo mismo que dice Pollock, exactamente lo mismo que dice Pollock. Uno liberal y el otro marxista. ¿Ya? Esta es una carta donde Hitler está en el poder, es un mejor momento. Entonces, aquí para ir terminando. ¿Qué dice Hitler Gracias. sobre su partido y sobre Marx incluso tiene algunas declaraciones? Hitler recuerda, ¿no?, de orígenes, momentos en que él parte con toda la movimiento socialista, etc. Dice, mi partido de Salvador estaba compuesto por un 90% de personas de izquierda. No, o sea, es obvio, ustedes vieron lo que decía Strasser, que eran anticapitalistas, que querían la revolución, que querían eliminar la propiedad privada, los 25 puntos. Ahora, probablemente Hitler exagera la cifra, pero eso lo dice él, esto es 1941. Tiene un libro, que en español se tocó como Hitler me dijo, ¿ya? Él fue miembro del Partido Nacional Socialista y conversó con él muchas veces, y eso es lo que dio un libro, de las conversaciones que tuvo. Hitler le confiesa a Rauschning, le dice, no voy a ocultar que aprendió mucho del marxismo, lo dice Hitler. Lo que me ha interesado e instruido de los marxistas son sus métodos. Todo el nacionalsocialismo está contenido en él. Todo el nacionalsocialismo está contenido en el marxismo. ¿Qué lo dice Hitler? Todo el nacionalsocialismo está contenido en el marxismo. Ok, dale. Háblame en qué parte del marxismo habla la superioridad de la raza aria. Dale, te espero. Ya acabas de decir que todo el nazismo está contenido en el marxismo, tenés que encontrar la parte en la que el marxismo dice eso, dale. Mentiroso, hijo de puta. Ahora hay algunos elementos que Hitler del nacionalsocialismo. ¿Con idea? Las sociedades obreras de gimnasia, las células de empresa, los desfiles masivos, los proyectos de propaganda especialmente base económico y demás, todos métodos nuevos de lucha política inventados por Marxista. No necesitamos más que apropiármelos y desarrollarlos para procurarme el instrumento que necesitábamos. Esas son palabras de Hitler. No, pero los marxistas, es obvio, pero si eran comunistas, claro. Comunistas eran, como dice Hayek en Camino Servidumbre, desde el año 44, cuando Hitler está en el poder. Los comunistas eran una facción rival que pensaba exactamente lo mismo. En términos esenciales. Sí, uno tiene un elemento internacionalista, el nazismo era un elemento conservador, uno enfocaba la cuestión de la clase mucho más, el otro la raza mucho más, pero en términos generales la esencia totalitaria, anticapitalista de los dos sistemas o de los dos movimientos es la misma. Es la misma. Y la raíz epistemológica de ambas ideologías es la misma. ¿Okay? No lo es. Él literalmente lo que quiere decir es, no eran liberales, por lo tanto son lo mismo, es un idiota. No, peor, es un malintencionado, es un manipulador. Miren lo que dice Hayek en su libro Camino Servidumbre del año 44. Hayek dice, cualquiera haya observado el crecimiento de estos movimientos, se refiere a comunistas y nazis, se ha sorprendido por la cantidad de dirigentes desde Mussolini, y yo le conté esa historia, que comenzaron como socialistas y terminaron como fascistas o nazis. Sorprendente. ¿Cuántos musulmanes conocen ustedes que terminan siendo judíos? ¿Cuál vez? Porque para poder pasar de uno a otro tiene que pasar porque hay algo parecido, normalmente, para que sea una cantidad tan importante de gente. ¿Cuántos musulmanes ustedes conocen que sean judíos? Chabón, estás comparando dos religiones. ¿No? Si algo Con dos sistemas políticos. Es difícil de ese salto. No es tan simple. Y entonces Hayek explica. Lo que es cierto del líder del movimiento, bueno, más aún así del resto del movimiento, dice la relativa facilidad con la que un joven comunista podía convertirse en nazi o viceversa, era bien conocida en Alemania, sobre todo por los propagandistas de ambos partidos. ¿Se acuerdan del discurso de Goebbels? Cuando dice, bueno, Lenin o Hitler, es porque la similitud entre comunismo y el nazismo es tanta que los nazis se sentían Parece una mierda, literalmente mataron a los socialistas, pelotudo. Por eso lo esfuerza y por eso Hayek observa. Dice que es fácil que uno se pase con un lado y otro. ¿Cierto? Ese es el punto. Y lo identifica perfecto Goebbels en ese discurso. Por más que después ataca a los comunistas y todo, pero lo identifica perfectamente. ¿No? Y aquí se hay algo que es clave. Compitieron por el apoyo de la misma mentalidad y se reservaron mutuamente el odio al hereje. O sea, no son facciones políticas que se pelean por el mismo espacio, con la misma mentalidad, con los mismos fines, se odian entre ellos. Se odian. A muerte. ¿Cuántos pingüinos conoces que son avestruces? Tal cual, bien dicho. Bueno, las tareas políticas internas entre los miembros del mismo grupo son peores. Muchas veces las tareas del grupo opositor. Solo lo conocemos en Chile. Dice, pero está justo luego la parte que habla que todos somos iguales ante la ley y que debemos tener igualdad de oportunidades. Ah, ok. Está bueno. que demostró que están estrechamente relacionados. Parando el verdadero enemigo, el hombre con quien tenían nada en común, de que no podían esperar convencer es el liberal de la guerra. Hitler, Hayek partió como socialista. Ustedes sabían, o socialista hawaiano. Y es una persona que obviamente entendía perfecto lo que estaba pasando en la guerra en Europa, en la Austria. Entonces, ¿es cierto en esto de que el comunismo y el nazismo son totalmente distintos? Nada, cero. ¿Hay diferencias? Sí. Hay diferencias, algunas diferencias doctrinarias, algunas diferencias, ¿cierto?, en términos de organización del sistema económico. Rusia era un sistema que no respetó la propiedad privada, o sea, bajo el comunista. Los nazis tampoco, pero por lo menos dejaron un disfraz de propiedad privada. Los otros estatizaron todo. O sea, hay algunas diferencias, pero son de matices, no son diferencias en esencia, de los fundamentos. ¿Cierto? Nazismo y comunismo son siameses.
Bueno, me encanta lo que puso, ¿eh? Pone a Stalin como la novia de Hitler. Literalmente, los soviéticos son los que marcharon hasta Berlín. Como yo dije varias veces, por eso es que Hitler se autoeliminó, por el miedo que le tenía a Stalin. Qué manera de mentir, hijo de puta, ¿eh? ¿Por qué no decís eso? ¿Por qué literalmente eso no lo mencionás? ¿Es cierto esto de que el comunismo y el nazismo son totalmente distintos? Nada, cero. ¿Hay diferencias? Sí. Hay diferencias, algunas diferencias doctrinarias, algunas diferencias, ¿cierto?, en términos de organización del sistema económico. Rusia era un sistema que no respetó la propiedad privada, o sea, bajo los comunistas, los nazis tampoco, pero por lo menos dejaron un disfraz de propiedad privada. Los otros estatizaron todo. O sea, hay algunas diferencias, pero son de matices, no son diferencias en esencia, en los fundamentos. ¿No es cierto? Nazismo y comunismo son siameses. ¿Ya? O gemelo. Esto fue el pacto Ribbentrop-Molotov entre Stalin y Hitler, que Hitler admiraba a Stalin, lo vimos, entonces para partirse los vales, ¿se acuerdan? Pacto que si no me recuerdo fue en el año 29. ¿Y qué pasó? Los resultados de ambos sistemas, ¿en qué se diferencian? Cuando ustedes examinan la dictadura nazi y las dictaduras comunistas en todos los países, porque dictadura nazi hubo nazi, tal cual, hubo solo en Alemania y los eran ocupados por Alemania, pero comunismo en todas las culturas, había en todas las regiones del planeta, por mucho tiempo. ¿Qué? Cuando ustedes examinan la dictadura nazi y las dictaduras comunistas en todos los países, porque dictadura nazi hubo nazi, tal cual, hubo solo en Alemania y los eran ocupados por Alemania, pero comunismo en todas las culturas, había en todas las regiones del planeta, por mucho tiempo. ¿En qué se diferencia? Hubo dictaduras comunistas en todas partes del planeta. ¿Pero se dan cuenta de lo que dice este payaso? Cuando ustedes examinan la dictadura nazi y las dictaduras comunistas en todos los países, porque dictadura nazi hubo nazi, tal cual, hubo solo en Alemania y los eran ocupados por Alemania, pero comunismo en todas las culturas, había en todas las regiones del planeta, por mucho tiempo. ¿En qué se diferencian los resultados de los nazis y de los comunistas? ¡Qué payaso! Entonces, yo me invito a mi casa un día y les digo, mira, tengo dos buques, pero no tienen nada que ver. Ahora, la verdad, no tienen nada que ver, los ingredientes son totalmente distintos. Y ustedes los ven iguales, tienen el mismo olor, tienen el mismo sabor. Y eso me indica que sos un pelotudo. Si literalmente los ves iguales, sos un pelotudo. Acaba de decir que hubo comunismo en todas partes del planeta. Ok, ¿y él qué debe creer? Debe creer que la antigua Roma cayó por culpa del socialismo, ¿no? Como dijo, era Huerta de Soto el que dice eso. No me sorprendería que lo piense. Qué grotesco. Del mismo efecto digestivo. Ah, sí, pero está dando el mismo, ¿no? O sea, que la propaganda y el es distinto. ¿Por qué el comunismo, el marxismo, el socialismo y el nazismo producen los mismos resultados? Porque son fundamentalmente idénticos en su teoría. Porque lo que aspiran es a lo mismo, son dos movimientos totalitarios. Dos movimientos totalitarios. Esto, campos de concentración alemanes. Esto, Unión Soviética. Usted puede sacar fotos. Usted puede sacar fotos de los genocidios. Bajo la Rusia de Stalin y la Alemania nazi. ¿Ya? O la China de Mao, solo que la China de Mao, tal vez por cosas raciales, lo identificaría más fácilmente. Y ustedes no saben dónde vienen esas fotos. O sea, puede ser cualquiera de los dos, porque es tan parecido que es casi absurdo tratar de marcar una diferencia entre comunistas y nazis. Los nazis son comunistas y los comunistas son nazis. Qué pelotudo. Bueno, claro. Sí, ese es un argumento que se hace, ¿no? Que los nazis se recuerdan 25 millones, 5 era la guerra, ¿no? Pero los comunistas 150 millones, según me acuerdo. Yo diría que claro, pero si los nazis hubieran tenido más tiempo, la cifra sería algo más grande. Pero en esencia son lo mismo. Esto en Camboya, con el primer Rush, Pol Pot, ¿se acuerdan? ¿Cuánto eliminó? 20% de la población. 25% de la población. Esto es el comunismo, esto no es, no. Y la típica que te dicen, no, es que no fue el verdadero comunismo, ese todavía hay que aplicarlo. Buena pregunta, ¿y lo de China es comunismo? Porque les va bárbaro, ¿eh? Y literalmente gobierna el Partido Comunista. Tienen una economía planificada. El Estado interviene en prácticamente todas las empresas. Y a China le va bastante bien, ¿eh? O no, vas a decir que de alguna forma no. En China, el Partido Comunista de China, pero es la cosa más liberal del mundo, hermano. Literal. Por eso tienen tanta plata, porque son súper liberales. Porque serán el puto Partido Comunista Chino. Pero son liberales, obviamente son liberales. No me sorprendería que diga eso. Ah, no, es que no fue la gente correcta. Sí, ahora cuando llega gente correcta, que somos nosotros, ahora sí va a funcionar. Y ese es el argumento de verdad. Claro, no fue comunismo. Esto es muy interesante. Este señor, que ya casi la última lámina, Rudolf Hess, fue quien organizó todos los campos detenidos de Auschwitz, que eran como 40 campos de concentración. Rudolf Hess fue encargado de Donde murieron, ¿en qué se basaron? donde murieron rojos. En los campos de concentración soviéticos. Lo dice. Esto lo dice él. Ah, que después fue colgado por juicio de Nuremberg, ¿cierto? Porque la proponía sentencia a muerte. Lo dice Hess, dice, la oficina del Reich, ¿cierto? De seguridad entregó a los comandantes una colección completa de informes sobre los campos de concentración rusos. Estos describían con gran detalle las condiciones y la organización de los campos rusos, según lo proporcionado por ex prisioneros que lograron informar. Se hizo gran hincapié en el hecho de que los rusos, mediante el empleo masivo de cosas, habían eliminado grupos humanos enteros. O sea, si el organizador del campo de concentración de Auschwitz te está diciendo, nosotros nos tiramos en el campo de concentración comunista.
No está diciendo que se basaron. Literalmente en la propia frase que él cita, no está diciendo eso, ¿eh? Que igual no probaría un carajo, pero la Oficina Central de Seguridad del Reich entregó a los comandantes una colección completa de informes sobre los campos de concentración rusos. Estos describían con gran detalle las condiciones y la organización de los campos rusos, según lo proporcionado por exprisioneros que lograron escapar. Se hizo gran hincapié en el hecho de que los rusos, mediante el empleo masivo de trabajo forzado, habían eliminado grupos humanos enteros. Primero que nada, ahí no está diciendo que se basaron en los gulags. No está diciendo eso. Y segundo, ¿qué quieres decir, Kaiser? ¿Que los judíos que murieron ahí murieron por exceso de trabajo? Porque literal eso es lo que dicen los defensores de los nazis a día de hoy, ¿eh? Que dicen que preferían morir antes de trabajar. ¿Vas a negar las cámaras de gas? ¿Por qué? Decí lo que realmente querés decir, Kaiser, vamos. O sea, si el organizador del campo de concentración de Auschwitz te está diciendo, nosotros nos tiramos en el campo de concentración comunista, yo diría que creerle un poco. Más aún porque si vas y los examinas son idénticos. No Antes son no idénticos. No tiene sentido en ese sentido, pero son idénticos. Entonces, no sé si ustedes han leído este libro, lo han podido buscar alguna vez. Este libro del año 97, ustedes saben que varios de estos, sobre todo, este sujeto es un excomunista, era comunista. Y ellos escriben este libro, el libro negro del comunismo. El libro negro del comunismo, literalmente hasta los propios autores renegaron de esos, porque el autor principal estaba desesperado por decir que hubo 100 millones de muertos por culpa del comunismo. Y literalmente contaron accidentes de tránsito, porque decían que con la Unión Soviética se industrializó el país y no tendrían ningún tipo de máquinas tan avanzadas de no ser por ellos y por lo tanto no habrían muerto. Y lo que me parece aún peor, contaron las víctimas del comunismo, entre ellas a los nazis que mataron los socialistas cuando fueron a pelear contra los nazis. Si vas a contar a los nazis muertos por los socialistas como víctimas del socialismo, ojalá hubieran sido 100 millones. Pedazo de mierda. Que publica Harvard University Press en Estados Unidos. Y que es el recuento más detallado que exista histórico sobre los crímenes del comunismo. El recuento más detallado. Y entonces, con todo ese equipo dicen, ¿por qué a los nazis se les demoniza justificadamente, por supuesto, pero a los comunistas no? Los comunistas fueron igual de criminales o peores. Ah, sí, siempre todos los fachos te dicen esto. Hey, los nazis eran malos, pero mira, los socialistas eran peores. Sí, siempre, eso es clásico. Igual de criminales o peores. Lo dicen en este libro. Leanlo si pueden, cómprenlo. Libro negro del comunismo. Yo sé que la verdad que me parece clave para terminar esta presentación, ¿no? Que dice, comparando comunismo y nazismo, ambos grupos, ambas doctrinas, ambas ideologías. Ambos regímenes. El propósito del terror era exterminar a un grupo que había sido designado por enemigo, exterminarlo. Aunque solo fuera una pequeña fracción de la sociedad, debía ser erradicado para satisfacer este impulso genocida. Por lo tanto, las técnicas de segregación y exclusión empleadas en un totalitarismo de clase, el comunismo, se asemejan mucho a las técnicas del totalitarismo racial, no nazi. La futura sociedad nazi se construiría sobre la raza pura, la futura sociedad comunista se construiría sobre un pueblo proletario purificado de la escoria de la burguesía. Qué Ambos sujetos. pelotudez. Pero esto es todo lo mismo, dice Proust. Es todo lo mismo. ¿Se fijan? La reestructuración de estas dos sociedades se concibió de la misma manera, de la misma manera. Los métodos son los mismos. Incluso si las medidas represivas fueran diferentes. En algunos casos se parecen una cosa en otra, pero... Por lo tanto, sería absurdo pretender que el comunismo es una forma de universalismo. Que se preocupa de los derechos del ser humano en todos lados, ¿cierto? Es una cosa global en ese sentido. El comunismo puede tener un propósito mundial. El nazismo también lo tenía, porque comprenderán que no se habían quedado conformes con quedarse en Alemania, se habían expandido, se tomaron todo el mundo, o sea. Pero al igual que el nazismo considera a una parte de la humanidad indigna de existir, este es el punto esencial. ¿No? La diferencia es que el modelo comunista se basa en la clase, el modelo nazi en la raza y el territorio. ¡Qué pelotudo que sos! ¡Pero qué pelotudo que sos! Lo que no quiere decir que los comunistas no tenían temas raciales y limpieza étnica, la hicieron. Los comunistas hicieron limpieza étnica. Y también persiguieron al judío, interesantemente. Está bien documentado. Tampoco significa que los nazis no tuvieran este elemento de lucha clase. Que también tuvieron. ¿no? Ándate a la Pero mierda. el énfasis era en un caso mucho más la raza y en otro caso mucho más, ¿cierto? La clase. Y esto, en la última lámina, este es un museo, o sea, un museo, una fundación, Estados Unidos, que la pena seguirla. Y llegan a esta conclusión, hay otras estimaciones que son incluso más grandes, de 150 millones. Pero esto es lo que hizo el comunismo. Ah, y esa asociación, Victims of Communism. Me acuerdo de esos. Si no me equivoco, en un video mostraba... Creo que eran estos tipos, los de Victims of Communism, que demostraban a las víctimas del Che Guevara. Y si buscabas los nombres, literalmente había torturadores, violines, asesinos, pobres. ¿Van a decir que esto es menos malo que el nazismo? Son doctrinas totalitarias colectivistas. En esencia, ambas, y esto es lo importante para el efecto Noche, son reacciones anticapitalistas, antiliberales, anticristianas y anti-individualistas. Es decir, son contrarias a todo lo que creemos los liberales clásicos. Muchas gracias. ¿Y qué carajo el liberalismo? O sea, sos un liberal clásico, tenés que ser cristiano. Bien.
No le vayan a decir facho. No, es que yo soy un liberal fascista. Perdón, soy un liberal clásico cristiano, pero ándate a la mierda. Ok, él mismo lo dijo, básicamente. No son liberales, por lo tanto son socialistas. Ya. Todo lo que no sea liberalismo, socialismo. Pedazo de mierda. En fin, gente. Habiendo dicho eso, muchas gracias a todos los que vieron este video. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, no olviden darle me gusta y comentar. Y suscríbanse para más videos como este en el futuro. También pueden suscribirse a mi otro canal, Pochoclo en 3D, donde reacciono a estos hijos de la gran puta a las 4 de la mañana. Y donde ustedes pueden mandarme videos para que reaccione. Los enlaces están en la descripción. Nos vemos.